Bienvenidos una vez más a un capítulo de Letras de Nuestra América. Estamos mi compañero Daniel Salomón y su servilleta Amelia Rivas. El día de hoy vamos a hablar sobre un texto muy importante en nuestra cultura indígena, que es el Nican Mopohua, ¿no? Que en este caso tenemos una edición del Fondo de Cultura Económica y pues este trabajo de investigación lo hace Miguel León Portilla, ¿no? Daniel, ¿quieres decir algo antes de iniciar? Sí, este texto, decías tú, muy importante, interesante sobre todo porque habla sobre un suceso, ¿no?, que está marcado en la historia y que es importante, yo creo, para la mayoría de los mexicanos, que es la aparición de la Virgen de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac, ¿no? Este texto es un texto eh, por ahí de 1531, 30 en la década de ahorita, los 30, o sea, del siglo 16. Estamos hablando, ¿no?, de la que sucede la aparición de la Virgen de Guadalupe. Es un texto que recopila justo los sucesos de su aparición, por eso es muy importante. Sí, pues bien, para dar continuidad y comienzo a este programa, pues vamos a hablar un poco de quién fue Miguel León Portilla, ¿no? Pues él nació en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1926. Se graduó como bachiller en Derecho en el Instituto de Ciencias de Guadalajara, Jalisco. Fue bachiller y maestro en artes en la Universidad de Loyola, Los Ángeles, California, y doctor en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es considerado uno de los más destacados estudiosos del pasado prehispánico, de la cultura náhuatl y de otras mesoamericanas. Hizo importantes aportaciones en la interpretación del pensamiento filosófico del mundo indígena, tradujo y editó varios textos del náhuatl y fue defensor de la diversidad étnica y lingüística de México. Fundó junto con Ángel María Garibay el Seminario de Cultura Náhuatl dentro del Instituto de Historia de la UNAM en 1957 e inició las gestiones para la creación del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma universidad. Ocupó los cargos de profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 1957 a 2019. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, director del mismo instituto, director del Instituto Indigenista Interamericano, consejero del Instituto de Civilizaciones Diferentes en Bélgica y fue embajador de México ante la UNESCO en París y director de la Academia Mexicana de la Historia, entre otros. Y bueno, algunas de las cátedras que impartió en Universidad de Estados Unidos, Canadá, América Latina, España, Japón e Israel, ¿no? La India también fue uno de los lugares en donde impartió cátedras, ¿no? Y bueno, algunas de sus obras son la filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, ritos, sacerdotes y atavíos de los dioses, visión de los vencidos, que es uno de sus libros más famosos, relaciones indígenas de la conquista, ¿no?, que está adherido pues justo a este libro. Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, 13 poetas del mundo azteca, tiempo y realidad en el pensamiento maya, Tonantzin Guadalupe, pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nican Mopohua, que está justamente publicado en el año 2000. Aztecas mexicas, desarrollo de una civilización originaria, erótica náhuatl, en el Colegio Nacional y la UNAM han reunido sus obras en 13 tomos, ¿no? Bueno, destacan muchísimo más cosas, ¿no?, como premios que recibió, ¿no?, y perteneció a varias sociedades académicas, consejos y comités, ¿no? Fue investigador y nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y fue investigador emérito de la UNAM y doctor honoris causa por 30 universidades, ¿no? Entonces, bueno, con esto se destaca justamente toda la trayectoria de Miguel León Portilla, ¿no?, que pues finalmente fallece el 1 de octubre del 2019, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que esto sea uno de los tantos motivos para que ustedes se acerquen a la obra de este gran historiador, ¿no? Y pues quien finalmente es quien antecede uno de los más importantes trabajos de investigación en torno a la cultura náhuatl. Sí, y justo lo que tenemos aquí es trabajo de Miguel León Portilla, ¿no? Trabajo histórico de interpretación, no es el Nican Mopohua. Decíamos, es un texto de por ahí de 1536, 37. No, gracias a estudiosos de la historia indígena como Miguel León Portilla, pues tenemos acercamiento
a estudios críticos sobre estos textos. Exactamente. Y justo por ahí es importante, me parece, empezar porque qué difícil es leer textos como estos, no por la dificultad en las palabras, sino me parece por la dificultad de interpretación, ¿no? Me parece que hay que leerlos de una forma, pues que nos permita comprender de mayor o con mayor riqueza lo que está adentro, ¿no? Para eso creo que es importante reflexionar sobre justo el arte o la práctica de la interpretación, ¿no? Exactamente. La interpretación de un texto, digamos, desde la filosofía le podemos llamar hermenéutica, así se le llama en filosofía la interpretación de los textos. En este caso, me parece que analizar desde la hermenéutica es necesario porque nos permite separar, digamos, de alguna forma nuestras creencias y nuestros prejuicios, ¿no? Para poder apreciar de mayor forma el texto. Sí, claro. Y creo que esto que mencionas es importante, ¿no? Y me recuerda un poco a lo que hemos venido ya también trabajando en otros capítulos, que justo creo que la labor de la interpretación y la traducción pues van de la mano, ¿no? Mencionabas tú que la dificultad justamente está en la interpretación, ¿no? Pero dado que estamos ante un libro que es pues bilingüe, ¿no? Porque viene el texto en náhuatl y obviamente en español, pues la complejidad también se encuentra ahí, ¿no? Hacer una traducción de esta lengua originaria al español, pues también conlleva pues toda esta rigurosidad, ¿no? En cuanto no solo la traducción, sino ir de la mano justamente de la interpretación, que es una de las labores que precisamente realiza el área de la hermenéutica dentro de la filosofía, ¿no? Y creo que en ese sentido, eh, bueno, la intención principal de Miguel León Portilla, justamente con este texto, eh, justamente toma relevancia a partir de este punto de partida, ¿no? Que él tiene como historiador y el acercamiento que tiene a la lengua náhuatl precisamente y que pues justamente como mencionabas al inicio, ¿no? Trasciende de una forma pues masiva, no sé si, bueno, podríamos decirlo ahora en la actualidad, ¿no? De una forma global, porque pues justo hay paisanos, ¿no? Que pertenecen a pueblos originarios que son indígenas y que justamente llevan consigo, ¿no? Este importante evento, ¿no? Que surge con la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac y que precisamente también, ¿no? En años anteriores, el Papa Juan Pablo II, ¿no? Es quien santifica a este compañero, ahorita se me olvidó su nombre, Juan Diego. Juan Diego, justamente Juan Diego, ¿no? Que es considerado ahora, ¿no? Santo, justamente porque pues a él es a quien se le aparece y justamente hay una cronología en otra versión del Nican Mopohua, ¿no? En donde se narra qué es lo que sucede día con día respecto a la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, a esto nos referimos cuando hablamos de la interpretación o el uso de la hermenéutica, ¿no? Porque pensemos de qué habla el Nican Mopohua, cuándo surge el Nican Mopohua, qué son los relatos que expresa el Nican Mopohua. No es un texto de la tradición, eh, pues digamos, tradición religiosa indígena, Ajá, exactamente. náhuatl, ¿no? Es un texto que narra justo lo que decíamos, ¿no? El acontecimiento de la aparición de la Virgen de Guadalupe, de Tonantzin, Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac. El texto justo empieza con que Juan Diego va un sábado en la madrugada de su pueblo en Cuautitlán hacia Tlatelolco para ir a la misa del sábado, ¿no? Pero no alcanza a llegar porque en el camino se encuentra una mujer que le habla, ¿no? Y le dice, ven para acá, ¿no? En el cerro, ¿no? Imaginemos cómo es la ciudad, lo que ahora conocemos la Ciudad de México, ¿no? Porque toda el área metropolitana es justo donde sucede la aparición de la Virgen de Guadalupe. Pero en ese momento trasladarse desde Cuautitlán a Tlatelolco, pues me imagino que era cruzar pues la naturaleza, ¿no? Era cruzar La tierra. tierra, el suelo, la montaña, el río.
no es acercamiento todavía con La naturaleza. la naturaleza. Estamos hablando de 1531, aproximadamente 10 años después de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Sabemos que Tenochtitlan cae en 1521 como la gran ciudad, eh, pero en los próximos meses también caen ciudades más pequeñas, ¿no? Sí, claro. Es decir, en 1521, con la caída de Tenochtitlan, no cae todo el valle, ¿no? Sino en los meses continuos van cayendo pueblos más pequeños, ¿no? Entonces podemos decir que en agosto cae Tenochtitlan, pero días después, meses después van cayendo los demás, ¿no? Estamos hablando ya entonces de 90 años De la llegada de los españoles. de dominación en la Nueva España, en lo que ahora ya empiezan a llamarle Nueva España, me parece, ¿no? En 1531 es el aproximado en que sucede la aparición de la Virgen de Guadalupe, decíamos, ¿no? Son 3 días en los que Juan Diego va de aquí para allá, ¿no? Hay situaciones muy importantes que me parece se narran en el libro, en el texto, como es la relación que hay en ese momento en la Nueva España, ¿no? Académica sobre todo y religiosa, ¿no? Tenemos a uno de los grandes humanistas del Renacimiento, como es Fray Bernardino de Sahagún, entre otros grandes cronistas. En este momento, como obispado en la Nueva España está Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Que es uno de los que se encargan de hacer también una recopilación interesante de textos indígenas. Así es. ¿No? Durante este periodo de la Nueva España y de dominación colonial. Él está también dirigiendo la casa, el antiguo colegio de Tlatelolco, ¿no? Donde se forman las élites indígenas, no solo nahuas, sino también otomís y mayas, ¿no? Y estos centros educativos de la Nueva España, que son el principal punto de encuentro entre los mundos, dirían por ahí, ¿no? Entre la Nueva España, entre Europa y también las élites y los pueblos indígenas. Nuestras grandes élites académicas son las que, pues de alguna forma, crean y fortalecen los vínculos. Que justamente, ¿no? Este Instituto de Tlatelolco justamente dentro de la historia se considera como la primera universidad, ¿no? Y es ahí en donde se va gestando el conocimiento de la élite indígena, ¿no? Sí, esto es importante porque, según dice Miguel León Portilla y varios escritores que justo analizan el Nican Mopogua y los textos indígenas, sobre que no hay un consenso original sobre quién es el autor del Nican Mopogua, ¿no? Porque, pues digamos, le sucede a un indígena, Juan Diego, ¿no? Y que lo transmite a Fray Bernardino de Sahagún, y de ahí surge el texto, ¿no? Y la historia y lo que se conoce, y la formación de la capilla del Tepeyac, ¿no? Justo en la basílica que tenemos acá muy cerca. Y es esta élite es en esta academia donde se cree que nacen uno de los posibles escritores, ¿no? Porque, como dices, ¿no? El antiguo colegio Tlatelolco, pues es una de las primeras universidades, ¿no? Y en las universidades de la Nueva España, recordemos, lo que se hace es estudiar, pues, toda la historia occidental, ¿no? Sí, claro. En términos educativos, el escolasticismo es lo que está predominando en este momento en la educación, ¿no? Es decir, la filosofía de Aristóteles, ¿no? Como pensar en el escolasticismo como también cuna del nacimiento de la historia occidental, ¿sí? Esto están aprendiendo nuestros estudiantes indígenas en las universidades en la Nueva España en 1531 y desde antes, sí, poquito antes que surgen estas primeras universidades. No, porque lo que se enseña son las artes liberales, ¿no? Hablar latín, hablar pues aparte de fortalecer su propia lengua, pues el latín en ese momento es fundamental, ¿no? Y también estamos en un proceso de que va surgiendo la lengua castellana, ¿no? Está evolucionando, está en constante evolución. Entonces habla, por supuesto, el castellano, el español,
¿no? Entonces, Creo que el español no era igual al latín. sí, ¿no? El español no como lo conocemos actualmente, sino mucho más Pues antiguo, ¿no? antiguo, sí, ¿no? Estamos en la Edad Media en Europa, acá un proceso completamente diferente, ¿no? No podemos hablar de Edad Media, me parece, En en Latinoamérica, porque son otras las condiciones que hay, ¿no? Pero mientras allá está sucediendo la Edad Media, pues acá estamos teniendo eh, esto, ¿no? Nuestras élites indígenas se están formando bajo el latín, el castellano, las lenguas y están generando este punto de encuentro, ¿no? Entonces lo que hace Miguel en Portilla es decir, vean, aquí podemos rastrear a posibles escritores, ¿no? Dentro de esta élite intelectual. No hay nombres como Antonio Valeriano, que se cree que era gobernante de Azcapotzalco en ese momento, como Lazo de la Vega. Lazo de la Vega, o algún otro Tlamatinimi que en ese momento haya estado estudiando dentro del colegio de la de Olcos, ¿no? Eso es interesante porque, pues digamos, ¿no? Nos parte fundamental de la historia religiosa se da en estas grandes academias, ¿no? Porque son las encargadas de formar a los intelectuales. Si lo pensamos o si nos vamos a la historia, las universidades que hay en el mundo en en estos primeros años, estas primeras universidades son eh, religiosas, ¿no? Aún no existe la separación entre el Estado y el gobierno, ¿no? Así que en este momento de la historia es religión lo que se enseña, ¿no? Si pensamos en Roma, por ejemplo, Roma declara a la religión católica como religión oficial, ¿no? Desde 1200, 1300 por ahí, ¿no? Entonces ya tenemos una buena tradición católica en ese momento en el territorio llamado la Nueva España para ese momento. Claro. Y bueno, yo creo que algo importante para que nuestros escuchas, los que nos ven, pues puedan concretar, ¿no? O que vean como ese punto, ¿no? Justamente de este texto es que yo creo que lo importante sería pues leer, ¿no? Si bien es un texto pues largo, yo creo que acercarse a él pues es fundamental, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues como bien ya decíamos al inicio, ¿no? Está la versión en náhuatl y está la versión en español, ¿no? Y pues vamos a leer algunos fragmentos del texto porque pues sí es extenso, ¿no? Cabe señalar también que no es la única versión, ¿no? En este caso, la versión que está editada por el Fondo de Cultura Económica, pues no tiene una cronología, ¿no? Hay otras versiones a las que accedió Daniel y justamente esa versión es interesante porque va marcando las fechas, ¿no? A partir del 9 de diciembre de 1531 hasta la culminación, ¿no? De la aparición el 12 de diciembre del mismo año, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer este primer apartado, o un fragmento de él porque sí está muy, muy largo. Y a mí me parece interesante esta introducción de alguna forma histórica que hacemos, es lo que decíamos, ¿no? Para hacer hermenéutica, hacer interpretación del texto, ¿no? Es necesario, me parece, tener el contexto de qué está sucediendo en la Nueva España en ese momento, no solo en la religión, sino como a nivel general para saber en qué momento se escribe o de dónde se cree que surge este texto, ¿no? Que es un texto, decíamos, importante para la tradición religiosa indígena. Sí, claro. Bueno, y vamos al primer apartado, ¿no? También, bueno, algo importante antes de comenzar es la forma en que fue escrita, ¿no? No es un texto en prosa, ¿no? Parece un poema, ¿no? Que también recordemos, ¿no? Que un poco de la tradición oral está justamente vinculado, ¿no? Con esta forma medida, ¿no? Que es la poesía, justamente porque ayuda a la memorización, ¿no? Del contenido, ¿no? Bueno, dice uno, aquí se relata, se pone en orden, como hace poco, de manera portentosa, se mostró la perfecta doncella, Santa María, Madrecita de Dios, Nuestra Noble Señora, allá en Tepeyacac, nariz del monte que se dice Guadalupe. Primero se mostró a un hombrecillo de nombre Juan Diego, luego apareció su imagen preciosa ante el recién electo obispo don Fray Juan de Zumárraga,
y también se relatan todas las maravillas que ha hecho. Y a 10 años de que fue conquistada el agua, el monte, la Ciudad de México, ya reposó la flecha, el escudo. Por todas partes estaban en paz en los varios pueblos. No ya solo brotó, ya verdea, abre su corola, la creencia, el conocimiento del dador de la vida, verdadero Dios. Entonces, en el año 1531, pasados algunos días del mes de diciembre, sucedió. Había un hombrecillo, un pobrecillo, su nombre era Juan Diego. Se dice que tenía su casa en Cuautitlán, y en cuanto a las cosas divinas, aún todo pertenecía a Tlatelolco. Y era sábado, todavía muy de mañana. Venía en seguimiento de las cosas divinas y de lo que estaba mandando. Y vino a acercarse al cerrito donde se llama Tepeyacac. Ya relucía el alba en la tierra. Allí escuchó. Cantaban sobre el cerrito, era como el canto de variadas aves preciosas. Al interrumpir sus voces, como que el cerro les respondía. Muy suaves, placenteros, sus cantos aventajaban a los pájaros del cascabel, del sinitzcán y otras aves preciosas que cantan. Se detuvo Juan Diego. Se dijo, ¿es acaso merecimiento mío lo que escucho? ¿Tal vez estoy yo solo soñando? ¿Acaso solo me levanto del sueño? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? Tal vez allá, donde dejaron dichos los ancianos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra florida, Xochitlalpan, en la tierra de nuestro sustento, Tonacatlalpan, tal vez allá, en la tierra celeste, Ilhuitlalpan. Hacia allá estaba mirando, hacia lo alto del cerrito, hacia donde sale el sol, hacia allá, de donde venía el precioso canto celeste. Cesó el canto, dejó de escucharse. Ya entonces oyó, era llamado de arriba del cerrito. Le decían, Juanito, Juan Diego. Luego ya se atrevió, así irá allá, donde era llamado en la cumbre del cerrito. Nada inquietó su corazón, ni con esto se alteró, sino con mucho se alegró, se regocijó. Fue a subir el cerrito. Allá, va a ver donde lo llamaban, y cuando llegó a la cumbre del cerrito, contempló una noble señora que allí estaba de pie. Ella lo llamó para que fuera a su lado, y cuando llegó a su presencia, mucho le maravilló, cómo sobrepasaba toda admirable perfección, su vestido como el sol resplandecía, así brillaba, y las piedras y rocas sobre las que estaba flechaban su resplendor, como de jades preciosos, cual joyeles relucían. Como resplandores de arcoíris reverberaba la tierra y los mezquites, los nopales y las demás variadas hierbitas que allí se daban. Se veían como plumajes de quetzal, como turquesas aparecían su follaje y su tronco, sus espinas, sus espinitas, relucían como el oro. Delante de ella se inclinó, escuchó, su reverenciado aliento, su reverenciada palabra, en extremo afable, muy noble, como lo que lo atraía, le mostraba amor. Le dijo ella, escucha, hijo mío, el más pequeño, Juanito, ¿a dónde vas? Y él le respondió, señora mía, noble señora, mi muchachita, me acercaré allá a tu reverenciada casa en México Tlatelolco. Voy a seguir las cosas divinas, las que nos entregan, nos enseñan, los que son imagen del Señor, en nuestro Señor, nuestros sacerdotes, ¿no? Bueno, este es uno de los primeros fragmentos, ¿no? De esta primera parte del Nican Mopowa. No sé, Dani, si quieres. Sí, hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? En primera, al principio del texto del Nican Mopowa, ¿no? Ese es claro el tiempo, ¿no? Nos dice 10 años después tomada la Ciudad de México, es pues lo que decíamos al principio, ¿no? Para este momento que sucede la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, han pasado 10 años de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Sí. Para que pensemos en qué tan larga es la historia o qué tan corta es la historia, ¿no? Que tenemos ante nuestros ojos. No es clara ahí, ¿no? Son 10 años, ¿no? Han pasado 10 años de que cesó la guerra. Sí. 10 años Justamente, ¿no? Menciona que llegó la paz, de ¿no? que llegó la paz, ¿no? A los pueblos eh, como si la guerra, o más bien, ¿no? ¿Por qué sucede en la guerra, no? La anarquía, la sangre, Las muertes. Sí, claro. pero anunciando ya desde ahí, ¿no? A ver, aquí está la paz, ¿no? En este momento, y cómo va relatando con las palabras, ¿no?
de alguna forma nos está llevando hacia esa paz, Sí, ¿no? También me parece interesante por la forma en que se escribe, decíamos nosotros, ¿no? Que este texto de alguna forma viene de la tradición oral, ¿no? Cosas que ya hemos repetido en otros programas, de que es la tradición oral, que justo es, ¿no? Por donde vemos que hay literatura de pueblos originarios, ¿no? Vienen cosas muy rescatables de la literatura oral. Este texto, como sabemos, es Juan Diego, ¿no? Un ciudadano de Cuautitlán, al parecer, ¿no? Se cree que es de Cuautitlán y que viene hacia la misa, ¿no? Porque tiene familia en Tlatelolco. Pero ahí es otra cosa, ¿no? O sea, es un alguien del pueblo, sí, ¿no? Que cuando sucede, decíamos, ¿no? La aparición va con el fray, quien es Fray Juan de Zumárraga, dice en el texto, eh, eh, que es obispo para este momento, ajá. no le cree, ¿no? Sí, Y es un franciscano, ujú, viene la tradición de oral, decíamos, ¿no? Entonces, ahí es donde está sucediendo algo, ¿no? Porque si Juan Diego es alguien del pueblo que sucede, que relata, ¿no? Entonces él definitivamente no es quien escribe el Nicanopogua, ¿no? A pesar de que él es el quien vive la experiencia, sí, claro. ¿no? Nos dicen, no es él quien escribe el Nicanopogua, sino alguien más, ¿no? Y sí, justo ahí me genera un poco de inquietud, ¿no? Respecto a esta posición de a quién se le nombra autor o autora, ¿no? Y pues si bien, perdón, Juan Diego no es quien directamente se sienta a escribir, ¿no? Yo creo que si estamos hablando de un proceso histórico, ¿no? Particularmente este texto, pues en ese sentido se le reconoce, ¿no? Bajo el sentido, la lógica de la tradición oral, de la lógica indígena, ¿no? Pero justamente, ¿no? Con esta posición occidental, ¿no? En donde la palabra no es suficiente, ¿no? Entonces se requiere, ¿no? Pues sí, de plasmar, ¿no? Justamente esa palabra para que quede asentada y sea testimonio justamente de esa historia, ¿no? Y eh, yo creo que ahí hablaría yo desde un punto de vista un tanto cuidadoso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, Porque directamente es Juan Diego quien vive, ¿no? Pues esta experiencia, ¿no? Si bien es otra persona quien lo relata, quien lo marca, ¿no? En un documento, pues yo no demeritaría, ¿no? Ahí también como la participación de Juan Diego, ¿no? Aunque pues cabe señalar que en un principio, pues, no se le cree, ¿no? Tal historia. No se le cree tal historia, ¿no? Y es insistente con el monje, ¿cuál era el oficial? Ajá. Con el Fray Juan de Zumárraga, es insistente, ¿no? Porque pasa el primer suceso, encuentra la Virgen, va con el fray y le dice, estás muy exaltado, ven otro día, ¿no? Cuéntame otro día. ¿Qué hace Juan Diego? Pues triste se va, ¿no? Dice, en el camino dice, pues No, no. no hay forma, ¿no? ¿Cómo me van a creer a mí? Aparte, perdón, digo, antes de que continúes, ¿no? Como esta forma en que es la traducción al español, ¿no? Digo, recordemos que también la traducción es todo un proceso, ¿no? Pero este diminutivo de hombrecillo, Juanito, ¿no? También me parece importante, ¿no? Creo que a mí me brinca un poco, ¿no? Como esa forma, ¿no? Y creo que eso nos hace retornar como bueno, no como, nos hace retornar justamente a la forma en cómo era conceptualizar al pueblo indígena, ¿no? A las comunidades originarias, ¿no? Justamente eran los menos, ¿no? Se les socavó, se les rechazó y creo que ver reflejado estos diminutivos, pues yo creo que no son gratuitos, ¿no? Sí, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Juan Diego que le dice, señora mía, hija mía, La la exaltación, exaltación, la madre de Dios, ¿no? sí, Y también si vamos ya directo a la figura de la Virgen de Guadalupe, cómo se muestra pues, en unas cimas. en una silueta, ¿no? La luz, ¿no? Lo que ha representado también toda la luz y el fuego para la cultura occidental, ¿no? Eh,
justo todo lo que tiene que ver con luz y con movimientos ígneos, o sea, el fuego es de alguna forma divino para, desde Grecia lo podemos ver en diferentes pensadores, ¿no? Como, eh, ¿no? En la misma ilustración decíamos en algunos programas anteriores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con luz, con eh, el símbolo de esto que ilumina, de alguna forma tiene que ver con lo divino, ¿no? Y me parece que también por ahí hay que acercarnos a los textos, ¿no? Como desde los símbolos, desde los significados, ¿no? Porque cada palabra eh, tiene un significado, ¿no? Y más en textos como este, decíamos, donde el escritor, pues tuvo que haber tenido un conocimiento de profundo, Sí. no solo de religión católica occidental, ¿no? Que para este momento es la religión apostólica romana, sino también del pensamiento indígena náhuatl, ¿no? Decíamos, en estos grandes conventos, en estas grandes primeras universidades, protouniversidades, de alguna forma, pues se da justo ese entrelazamiento, ¿no? Entre las artes occidentales, como es el trivium y el quadrivium, decíamos que es el estudio de la retórica, las matemáticas, eh, la música, no como las artes, ¿no? En principalmente en Roma, ¿no? Que surge. Y después cómo se traslada esto a la Nueva España, ¿no? Entonces, pues se necesita el conocimiento de estos dos grandes mundos para escribir algo como esto, ¿no? Me parece. Sí, justo también lo que mencionas me lleva como a este concepto tan polémico, ¿no? Que justamente antes de iniciar el programa estábamos hablando sobre ello, ¿no? En términos del sincretismo, ¿no? Que puede estar relativizado, ¿no? Justamente Daniel mencionaba a una corriente de la filosofía, ¿no? Que hacía mención de esto, ¿no? Si bien en un inicio se da como todo este proceso de colonización, de conquista, ¿no? De dominación, pues finalmente se llega a un momento de la historia en donde pues sí, ¿no? Justo hay una interrelación entre la cultura existente antes de la llegada de los españoles y la llegada de los españoles, ¿no? Toda la cultura que traen. Entonces yo creo que es importante también sacar a colación, ¿no? Justamente el concepto del sincretismo, ¿no? Que muchos romantizan o muchos, pues, de plano no están a favor de dicho término, ¿no? Sí, es importante eso también, ¿no? Porque decíamos, el sincretismo existe o existe la dominación, ¿no? Exactamente. Fue voluntario, no fue voluntario, pues eh, la historia pues nos dice, ¿no? A ver, tenemos a una élite indígena aquí, pero habrán pasado ya 90 años, ¿no? Sí, claro. No es que para este momento estén obligando a nuestros indígenas a estudiar en universidades, no estamos hablando que ya pasaron 90 años, ¿no? Sí, 10 años después de la caída de Tenochtitlan, después de cuántos años de guerra. sí, claro. ¿Qué representa entonces este texto que de alguna forma trae paz, trae alivio, trae consuelo? Sí, Si citamos, por ejemplo, a Carlos Marx en la famosa frase esa que dicen de la religión es el opio del pueblo, ¿no? Que es un fragmento que viene en la introducción a la crítica del derecho de Hegel, ¿no? Pero en realidad Marx no solo dice eso en esa introducción, ¿no? Dice que, en efecto, ¿no? La religión es el opio del pueblo, pero también es el consuelo, ¿no? Del alma que agoniza, claro. ¿no? Entonces ahí está logrando él ver como esta duplicidad, ¿no? De alguna forma en la religión como opresora, pero también como liberadora, de alguna forma, del dolor, Sí, ¿no? De consuelo. sí, después de ver todo devastado, ¿no? Y eso también me hizo recordar un poco, ¿no? Como, bueno, ahorita retomando esto que mencionaba sobre la luz, ¿no? La forma en cómo se muestra la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eh, bueno, recordé por ahí algunas clases, ¿no? Justo la luna que viene debajo de ella, ¿no? Que también, pues, es un símbolo que es tomado, ¿no? De otra geografía, ¿no? Que no es meramente vinculada a los españoles, ¿no? Hay que hablar también, creo que en ese sentido, de los antecedentes de los españoles, ¿no? Y
recordaba también, ¿no? Como este otro proceso, ¿no? Justamente de este lado, antes de la llegada de los europeos, se habla como del Mictlán, ¿no? En algunas culturas, y lo que hacen los españoles a la llegada es decir, no, esa parte del Mictlán, ¿no? De la oscuridad, donde están los muertos, ¿no? Eso pertenece al infierno, ¿no? Entonces asocian los españoles, ¿no? Este espacio como algo oscuro, algo malvado, y justamente es desechado, ¿no? Cuando sabíamos que de este lado, pues las culturas indígenas, los pueblos originarios, justamente le daban importancia a esa parte también, ¿no? Y que creo que entra justamente en este texto, ¿no? De Nucan Mopowa, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la divinidad, ¿no? De lo que es santo, ¿no? De lo que es importante, ¿no? Para las culturas indígenas en ese momento de la historia, ¿no? Y que justamente creo que va de la mano con esto que mencionas, ¿no? Es el consuelo, ¿no? Porque una vez ya desterrados, ¿no? De nuestro origen, entonces, de cierta manera, la cultura española, ¿no? La religión española, justamente lo que hace es, pues sí, reeducar prácticamente, ¿no? A partir de la dominación, y entonces el consuelo está ahí, ¿no? Justamente este enaltecimiento de estas figuras, ¿no? Religiosas, pues son importantes, ¿no? Claro, y decíamos justo por eso la importancia de la interpretación, ¿no? Ujú. Porque como intérpretes de un texto, pues podemos pensar en todo esto, ¿no? En la historia, en ese momento, qué está sucediendo en la Nueva España, cuál es la tradición que hay, ¿no? Pero por otro lado, podamos ver que el contenido, pues también la forma en que está relatado, cómo describen los sucesos, pues es bello, ¿no? Sí, claro. Me parece que la forma en que se narra es muy bello. Y sobre todo si se conserva lo mejor posible el español como en ese momento se hablaba, ¿no? Ujú. Un español del que ahora pues no desconocemos o está muy lejos de nosotros ya en este momento de la historia de la lengua española o la lengua castellana, Sí. en México en específico, ¿no? Y en la Ciudad de México en específico, ¿no? Sí. Hablamos como variaciones dialectales de alguna forma, ¿no? El dialecto español que se hablaba en este momento en 1531 era Totalmente diferente. pues, fusionado de alguna forma, ¿no? Con rasgos de castellano, Sí, del agua, ¿no? Entonces, pues un texto como ese también nos ayuda a ver eso, ¿no? En cómo va cambiando la lengua, ¿no? No solo en los contenidos, decíamos, o en la parte histórica, o en los contenidos, sino incluso también la forma en escrita. la forma escrita, ¿no? En cómo evoluciona la lengua, Sí, cómo va cambiando la lengua. sí, justamente, ¿no? Como bien ya lo decíamos desde el principio, ¿no? La lengua es eh, un elemento vivo, ¿no? Que justamente lo rescatan los compañeros indígenas, ¿no? Ahorita ya se me olvidó la idea. Pero que justamente la lengua está viva, ¿no? Y que la hacen los hablantes, ¿no? Eso es lo que mencionan los compañeros indígenas. Eh, y que bueno, yo creo que aplica en general, ¿no? A todo tipo de lengua, ¿no? Nosotros somos quienes construimos a partir de que estamos hablando, ¿no? Y justamente en estas clases que nos van formando, ya sea como filósofos o como creadores literarios, justamente esta invención de las palabras, ¿no? La dinámica que se va generando a partir de ellas, ¿no? Tenemos grandes escritoras y escritores, ¿no? Que la lengua la han modificado a pues sí, no como un capricho, ¿no? Sino más bien como una forma nueva de comunicarse y de ver justamente la flexibilidad de la lengua, aunque pues también existen instituciones que rigurizan, ¿no? Justamente el uso de la misma, ¿no? Y pues no sé, Daniel, si quieras leer alguna parte, sigo leyendo yo como ese primer apartado, digo, para conocer cómo sucedió esta historia, ¿no? Dice, enseguida sí le habla ella, le muestra su preciosa voluntad, le dice, sábelo, que esté así, así tu corazón, hijo mío, el más pequeño. En verdad soy yo, la que en todo siempre doncella, Santa María, su madrecita de él, Dios verdadero, dador de la vida, y Palnemo Mowani, inventor de la gente,
Teyocoyani, y le dirás cómo te envió, para que le muestres cómo mucho deseo que aquí se me haga una casa, se me levante mi casa divina en el llano. Bien le contarás todo cuanto viste, lo que te ha admirado y lo que oíste, y que así esté tu corazón, porque bien lo agradeceré, lo compensaré, en verdad así te daré una abundancia, te enalteceré, y mucho allí me merecerás, así yo te recompensaré por tu fatiga, tu trabajo, con que irás a cumplir a lo que yo te envío. Ya escuchaste, hijo mío, el más pequeño, mi aliento, mi palabra, ve ya, hazlo todo con todo tu esfuerzo. Luego él ante ella se postró, le dijo, Señora mía, noble señora, en verdad ya voy, cumpliré tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra. Así pues ahora te dejo, yo tu pobre servidor. Luego vino a bajar para ir a cumplir su encargo, vino a encontrar la calzada que va derecho a México. Cuando llegó al interior de la ciudad, luego se fue derecho al palacio del obispo, el cual hacía poco había llegado, el gobernante de los sacerdotes. Su nombre era don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco, y fue a acercarse, luego trata de verlo, suplica a los que le sirven, a sus criados, que vayan a decirle. Ya un poco se hizo larga la espera, vienen a llamarlo, ya lo dispuso el que gobierna obispo, así entrará. Y ya entró, enseguida ante él se pone de rodillas, se inclina, luego ya le hace manifiesto, le comunica su reverenciado aliento, su reverenciada palabra de la noble señora del cielo, lo que es su mensaje. También le refiere todo lo que le había maravillado, lo que vio, lo que escuchó. Pero el obispo, cuando oyó todo su relato, su mensaje, como que no le pareció muy verdadero. Le respondió el obispo, le dijo, Hijo mío, otra vez vendrás, más despacio te escucharé, así desde el comienzo veré, pensaré que te ha traído lo que es tu voluntad, lo que es tu deseo. ¿No? Justamente, ¿no? Lo que ya habla, ¿no? Toda esta parte del relato, en donde, pues, Juan Diego no le es suficiente, ¿no? Con mencionar todo lo que le ha sucedido, ¿no? Justamente en esta segunda parte del Nican Mopowa, ¿no? Juan Diego se retira, pues triste, ¿no? Justamente desolado porque él considera que no cumplió con la tarea que le encomendó, ¿no? La Virgen de Guadalupe. ¿Quieres que continúe? Sí. Bueno, la segunda parte, ¿no? Dice, salió, se fue triste porque no enseguida se cumplió lo que era su mensaje. Después fue a regresar cuando ya se había completado el día. Allá se fue derecho a lo alto del cerrito y llegó delante de ella la noble señora Celeste. Allí donde la primera vez se le hizo visible, allí lo estaba guardando. Y cuando así lo vio ante ella se inclinó, se humilló hasta el suelo y le dijo, mi señora, señora noble señora, hija mía la más pequeña, mi muchachita, ya fui allá donde me enviaste como mensajero. En verdad, fui a que se cumpliera tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra, aun cuando con mucha dificultad entré allá donde es el lugar de estar del que me manda a los sacerdotes, en verdad lo vi, en verdad ante él expuse tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra, como tú me lo mandaste. Me recibió él con agrado y con atención escuchó, pero así me respondió, como que su corazón no lo reconoció, no lo tuvo por verdad. Me dijo, otra vez vendrás, así despacio te escucharé, así podré ver desde el comienzo por qué has venido, lo que es tu deseo, lo que es tu voluntad. De eso pude ver, del modo como me respondió, que en verdad piensa él que tu reverenciada casa divina, que quieres que aquí te hagan, tal vez yo solo la he inventado, tal vez no viene de tus reverenciados labios. Por esto mucho te ruego, señora mía, noble señora, mi muchachita, que alguno de los preciosos nobles, los conocidos, reverenciados, honrados, así le encargues que lleve, que conduzca tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra, para que así sea creída. En verdad yo soy un infeliz jornalero, solo yo soy como la cola de los cargadores, en verdad soy angarilla, solo soy cola, soy ala, soy llevado a cuestas, soy una carga. En verdad no es lugar donde yo ando, no es lugar donde yo me detengo.
allá, a donde tú me envías, mi muchachita, mi hija la más pequeña, señora, noble señora, por favor perdóname. Daré pena con esto a tu rostro, a tu corazón, iré, caeré en tu enojo, en tu cólera, señora mía. Así le respondió la perfecta, admirable doncella. Escucha, tú el más pequeño de mis hijos, que así lo comprenda tu corazón. No son gente de rango mis servidores, mis mensajeros, a quienes yo podré encargar que lleven mi aliento, mi palabra. Los que podrán hacer se cumpla mi voluntad. Pero es muy necesario que tú vayas, abogues por esto, gracias a ti se realice, se cumpla mi querer, mi voluntad. Y mucho te pido, hijo mío, el más pequeño, y mucho te mando que una vez más vayas mañana, vayas a ver el obispo. Y de mi parte haz que sepa, haz que oiga bien lo que es mi querer, lo que es mi voluntad, para que cumpla, edifique mi casa divina, la que yo le pido, y una vez más, bien dile como yo, la siempre doncella Santa María, yo su madrecita de Teotl Dios, a ti como mensajero te envío. Y Juan Diego le respondió, le dijo, señora mía, noble señora, muchachita mía, no disguste yo, a tu rostro, a tu corazón, en verdad, de corazón iré, marcharé para que se cumpla tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra. En verdad no lo abandonaré, ni tengo por penoso el camino, iré ya, iré a cumplir tu voluntad, solo que tal vez no seré oído, y si fuera escuchado, quizá no seré creído. Pero en verdad, mañana, ya de tarde, ya puesto el sol, vendré a devolverte tu reverenciado aliento, tu reverenciada palabra, lo que me responderá el que gobierna los sacerdotes. Ya te dejo, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, señora, noble señora, que así pues descanses. Y bueno, pues aquí, ¿no? Se nota como todo este proceso, justamente, ¿no? Donde Juan Diego, pues acude de nuevo con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y esta le encomienda de nuevo, ¿no? Que de manera reiterada acuda con el gobernante de los sacerdotes, ¿no? Y respecto a la lengua, imagínate que habláramos así como habla ahí en el texto, ¿no? Muy complicado, no sé, muy darle vueltas al asunto, ¿no? Muy rebuscado, Muy sería. rebuscada. Pero es una forma de expresión, ¿no? Diríamos, en ese momento está sucediendo algo en la lengua que hace que se expresen de esa manera. No, justamente lo que decíamos al principio, ¿no? El uso de la lengua oral, ¿no? De la lengua hablada, justamente pareciera cantadita, ¿no? Eh, Porque precisamente, ¿no? A partir de este elemento, ¿no? Del ritmo, de la rima, ¿no? Es que nos acercamos a no olvidar, ¿no? Pues justo el contenido, la letra, ¿no? Y creo que es algo que sucede de manera cotidiana, ¿no? A veces decimos, ay, escuchamos por ahí una canción y de pronto ya la estamos nosotros cantando, ¿no? Esa es como la forma, ¿no? La manera en cómo, pues se memoriza, ¿no? Esta tradición oral. Y eso si hablamos justo de la tradición oral popular, todavía mucho más, ¿no? Porque esto como fenómeno poético, ¿qué sucede en nuestra lengua? Pues tiene que ver con la forma o la extensión de nuestras oraciones, como en el español estamos acostumbrados o normalizados a hablar, ¿no? Ajá, Pues tanto número de sílabas en cada oración. sí. Entonces, de alguna forma, somos repetitivos, tal vez en la extensión de las frases, Ajá. ¿no? Y esto, si lo llevamos hacia las artes, hacia la música, hacia los chistes, pues sobre todo se hace mucho más popular, digamos, trasciende en la literatura oral, en la tradición oral, porque es muy fácil de aprender, ¿no? Son los cuentos, las canciones, los trabalenguas, las adivinanzas, son muy fáciles de aprender justo por la forma en que poéticamente están hechos, ¿no? El tamaño, la extensión, el juego de palabras, ¿no? Y eso analizándolo desde la poesía, pues vemos que incluso hablar español de alguna forma tiene elementos eh, que nos ayudan, ¿no? A interpretar de alguna forma, ¿no? Ahora pensemos también en este español, pues justo, ¿no? Se oye más cantadito porque, Ujú. pues,
pensamos en la tradición oral popular en este momento, pues nadie recibe educación, ¿no? La única educación que se recibe es en misa, si acaso, ¿no? Y eso es lo que el padre dice, ¿no? O lo que el obispo dice, ¿no? En este momento no hay acercamiento a que ellos lean las escrituras, ¿no? Es decir, ellos van a misa y es la palabra del obispo, ¿no? La que es válida en este momento. Sí, que justamente también, bueno, si situamos todos estos salmos, ¿no? El contenido de la Biblia, pues también recordemos que tiene un alto nivel poético, ¿no? De literatura. Encontramos ahí un sinfín de uso de recursos de la retórica, ¿no? Y eso también me llevó a recordar, ¿no? Que en algún momento, en alguna clase, una profesora mencionó que justamente, al menos en la lengua española hablada por los mexicanos, los octosílabos siempre están presentes, ¿no? Y bueno, si recurrimos un poco como a esta parte de la cultura popular, ¿no? Las canciones, ¿no? Están generalmente compuestas por octosílabos, ¿no? Que son como esta segmentación de las palabras, ¿no? En 8 fragmentos, ¿no? 8 sílabas. 8 sílabas, ¿no? Entonces, pues también aquí, ¿no? Es importante, ¿no? Justo yo me ponía a pensar, ¿no? Ahorita con lo leído, cómo es que la persona que se dedicó a escribir, ¿no? Este evento que le sucedió a Juan Diego, eh, pues decide que esa es la forma, ¿no? Que esa es la forma en que se tiene que escribir y justamente, ¿no? Tiene que ver con, uno lo lee y de pronto ya está ahí con el ritmo, ¿no? Digo, no me di a la tarea de contar, ¿no? Las sílabas, pero pues sí, ¿no? Hay cierto ritmo, ¿no? Que justamente hace que no te pierdas y entonces de pronto ya tienes el madrecita, señora mía, mi muchachita, ¿no? Y hasta lo vas a hablar. ajá, lo vas hablando, ¿no? Y justamente también eso tiene que ver con lo que se reconoce actualmente en México, ¿no? Se dice que nosotros, los que vivimos en la Ciudad de México, pues tenemos como esa forma también cantadita, ¿no? De hablar, ¿no? Y en el norte del país, pues tienen cierta forma, los yucatecos, ¿no? Los de Guerrero, los de Veracruz, ¿no? Tienen como formas bien peculiares de hablar, ¿no? Nosotros pensando que tenemos acento chilango cuando Ajá. tenemos acento tlatelolca, ¿no? Ajá, sí, Acento- justamente, ¿no? Eso me hizo pensar, ¿no? Que tal vez esto cantadito no tiene que ver con, o sea, bueno, sí tiene que ver con estas formas contemporáneas, ¿no? En las que nos hemos formado, en las formas en que hemos utilizado la lengua, ¿no? Pero que tienen justo un antecedente, ¿no? Y que estos antecedentes justamente no son gratuitos y creo que del todo no es que hayan desaparecido, ¿no? Es que de cierta manera se sigue reforzando, ¿no? Como el uso de esta lengua, aunque no en el español antiguo, aunque no en el uso ya del náhuatl, ¿no? Porque pues tampoco somos hablantes de esa lengua, pero sí hay cierta influencia, ¿no? Y que también podemos recordar que el otomí, el náhuatl y el maya son como las 3 lenguas maternas de nuestro país, ¿no? Como la base, ¿no? De las lenguas indígenas, ¿no? Y pues eso también, ya, pues supongo que en otro momento también, Es que mayores hablantes. ajá, sí, vamos a debatir en torno a estas 3 lenguas, pues base, ¿no? Sí, interesante todo esto, ¿no? Porque decíamos, eh, es necesario para la interpretación adecuada de los textos, ¿no? No solo leo el texto como un texto religioso, el Nican Mopogo en específico, no leer el texto solo como un texto que narra un acontecimiento religioso, sino como un texto que lo que hace es compartirnos la tradición indígena Sí, de la Nueva España en ese momento, sí, ¿no? Es un texto en ese sentido histórico y valiosamente, ¿no? Por, por lo que representa, en qué momento se escribe y qué representa para la cultura en México, ¿no? Porque si pensamos entonces en la Virgen de Guadalupe o en Tonatzin Guadalupe, ¿no? Que ese sería meternos a otro asunto en la historia de México o de los pueblos indígenas. Pero si pensamos ahorita en este momento solo en la Virgen de Guadalupe o Tonatzin Guadalupe, pues qué representa para México también es uno de los símbolos, ¿no? Decíamos, se utilizó en la lucha de independencia, ¿no? Fue la la principal revolución. bandera en la revolución. eh,
Y contemporáneamente, pues vemos que los 12 de diciembre es una fecha importante para la mayoría de los mexicanos, ¿no? No para el 100%, pero sí tenemos una buena parte de población que es cristiana, religiosa, católica, entonces que celebran a la Virgen de Guadalupe cada año. Y vemos que hay partes incluso de las ciudades que se paralizan, ¿no? Por la cantidad de creyentes ante la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y no sé si estos creyentes conocen la versión de alguna forma del Nican Mopowa, como texto religioso pero indígena, ¿no? De la tradición indígena, o se conoce por el relato cristiano, ¿no? Es decir, también está esta versión, ¿no? Que es que sí, claro. Se cree que un indígena de la élite en este momento, ¿no? Que tiene toda la educación y los elementos necesarios para escribir una obra como esta. Sí, claro. Y eso me hizo pensar también, ¿no? Recordar un poco, por ejemplo, en nuestra comunidad, ¿no? Justamente cada 12 de diciembre se hace una fiesta, ¿no? Si bien, bueno, al menos yo no he visto compañeras o compañeros triquis que acudan a la misa cada domingo, el 12 de diciembre es una fecha impensable, ¿no? Es decir, se le celebra a la Virgen de Guadalupe, se le viste con la nagua, con el huipil, ¿no? Se la adorna con las flores en la cabeza, ¿no? Se le da ese paseo por la comunidad, ¿no? Justamente con la intención, ¿no? De agradecerle, ¿no? Y de pedir, ¿no? Como estos favores, ¿no? Estos milagros, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Uno dice, bueno, se apareció bueno, Juan Diego se dice jornalero, ¿no? Como ese hombre que no vale nada, ¿no? De cierta manera, ¿no? Pero que justamente la aparición de la Virgen de Guadalupe trasciende Tlatelolco, trasciende Tenochtitlan, ¿no? Y que justamente, el Tepeyac, ¿no? Que es el sitio en donde se inaugura, ¿no? Justamente la casa que ella tanto pedía. Y cómo es que trasciende las geografías, las fronteras y, bueno, al menos pues tiene esta importancia, ¿no? Por ejemplo, de este lado en la ciudad, las fiestas patronales, ¿no? También, que si bien el 12 de Guadalupe es como el día, ¿no? Como de ley, ¿no? Que sí o sí se tiene que recordar a esta imagen, ¿no? De la religión católica, pues también con ello trajo pues toda una serie de cultura y de otras figuras, ¿no? Que representan parte de la religión católica, ¿no? San Juditas, ¿no? La Virgen de los Remedios, ¿no? Estas fiestas patronales que se celebran, ¿no? Todavía en los pueblos y barrios de la Ciudad de México, ¿no? Que tal pareciera que es una situación, ¿no? Que tiene un efecto dominó, ¿no? Ya no es solo la Virgen de Guadalupe, ya es San Charbel, ya es o toda una serie de santos, ¿no? Entonces, pues el impacto que tuvo, ¿no? No solo a nivel antropológico, histórico, ¿no? Sino justamente cómo esta historia se va asentando, ¿no? En la cotidianidad, ¿no? Cuántas personas mexicanas, ¿no? No salen y le piden a la Virgen por un buen día, ¿no? Y bueno, pues creo que en ese sentido hay que valorar este texto, ¿no? Eh, si bien pues es un acto de fe para muchas personas, ¿no? Yo creo que también mirarlo desde donde tú mencionas, ¿no? Con este valor filosófico, ¿no? También histórico, poético, ¿no? Literario, pues yo creo que puede alimentar o retroalimentar nuestra visión sobre justamente la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y la importancia de tener un texto como este también, ¿no? Exactamente. Porque pues poco nos queda de 1531 hacia atrás, ¿no? Se cree también que uno de los autores, decíamos, era Antonio Valeriano. Uh-huh. Se cree, para poner un ejemplo, que Antonio Valeriano, junto con Fray Juan de Zumárraga, es encargado de... Fray Juan de Zumárraga es el coordinador de uno de los códices más famosos. El códice, ahorita se le conoce como el Códice Florentino, un códice que está en Italia, ¿no? Pero que en realidad sería su nombre verdadero es la historia general de las cosas de la Nueva España, ¿no? Escrito también
por ahí de 1530 y tantos. Y lo que hace es una recopilación que hace como coordinador Fray Juan de Zumárraga y que suma a distintos escritores tlamatinimes, que son esta élite indígena, y lo que hacen es hacer una historia de la Nueva España, ¿no? Sí. Eh, Citando ahí qué plantas hay, qué especies de animales hay, las vestimentas, la comida, la cultura, el arte, ¿no? Y es un texto de alguna forma valioso que podemos recuperar de 1529 hacia acá, ¿no? Es decir, de la dominación, del encubrimiento del otro, no del descubrimiento, sino del encubrimiento del otro hacia acá, ¿no? Textos como este, ¿no? El Códice Florentino o la historia general de las cosas de la Nueva España, ¿no? Que recupera todo esto, ¿no? Me parece que junto con el Nican Mopogo y algunos otros, pues es parte de la historia literaria de la Nueva España, en específico esta parte histórica de lo que hoy conocemos a México, ¿no? Porque digamos es parte de nuestra historia como mexicanos, ¿no? La Virgen de Guadalupe y la religión católica de alguna forma son parte, ¿no? Porque son el pilar de la historia contemporánea de México, ¿no? Entonces, en este momento, si nos situamos como creyentes o no creyentes de la Virgen de Guadalupe, me parece que leer este texto es fundamental justo por eso, ¿no? Porque es parte de los cimientos de la cultura mexicana. Sí, justamente yo creo que pues ya para ir concluyendo, ¿no? La recomendación justo es esa, ¿no? Que tengan un acercamiento a este texto, ¿no? Más allá si son guadalupanos o no, católicos o no. Yo creo que es importante hacer una valoración, ¿no? Justamente de este contenido, del texto, lo que implica la interpretación, la traducción, ¿no? Toda esta labor que se realiza detrás de una presentación de un texto particular, ¿no? Yo creo que esa es la invitación, ¿no? A que tengan este acercamiento, ¿no? Que se generen esas dudas, esas inquietudes y que pues recordemos justamente que pues estamos en un programa, ¿no? En donde estamos intentando visibilizar justamente las lenguas originarias, las lenguas indígenas, porque pues estas también forman parte de nuestra América, ¿no? Como diría José Martí. Entonces, pues sin más, pues esperemos que este programa haya sido de su agrado y pues los esperamos para el siguiente capítulo. No sé, Daniel, si quieras despedirte diciendo algo. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Pues nada, nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo. Adiós.